Bien, busque por favor en su Biblia, en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, capítulo 9, el capítulo que hace un momento leímos, Isaías capítulo 9. Y por la época, pues yo creo que es un tema obligado a tratar por el día de mañana, que pues se celebra, ¿verdad?, en la sociedad la Navidad o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero se ha perdido la verdad del significado de la Navidad y en su lugar pues se han puesto una serie de cosas, de actividades y mil asuntos que pues la verdad muy poco tienen que ver con lo que es la Navidad realmente. Entonces tenemos que ir a la Biblia para que los cristianos comprendamos el significado tan precioso y tan práctico que tiene este acontecimiento. Isaías capítulo 9, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos disponer de este tiempo, Señor, por tu favor, en el cual podemos detenernos un poco de la vida cotidiana y estar quietos delante de tu presencia para conocerte mejor, Señor, para poder entender tus planes, tus propósitos, así como tu grandeza, tu amor tan abundante, tus propósitos que guían, Señor, nuestro caminar diario. Gracias porque hasta este momento estamos con bien y es solamente por tu misericordia, por tu fidelidad, las cuales se renuevan, Señor, cada mañana. Gracias te damos porque podemos entender por tu palabra el verdadero significado de la Navidad, el propósito que tú tienes para este acontecimiento. Señor, también oramos en esta tarde rogando el perdón y la limpieza de nuestros pecados, limpia nuestro corazón, nuestros pensamientos, de tal manera que tu Espíritu Santo hable, Señor, con claridad y contundentemente a nuestra vida, para poder seguir siendo transformados a la imagen de Jesucristo tu Hijo. En el nombre de Jesús te lo rogamos con acciones de gracias. Amén. Bueno, entonces el título de este mensaje, mis hermanos, es La Navidad y el Evangelio. La Navidad y el Evangelio. Usted sabe que, bueno, la Navidad en sí significa nacimiento, ¿verdad? Pero la Navidad trae obviamente un anuncio, es un anuncio y es el anuncio del Evangelio, o sea, las buenas nuevas de Dios, las buenas noticias que Dios tiene para la humanidad. Y lo hemos dicho que la Biblia no aclara el día en que nació Jesús, entonces nosotros no estamos en sí celebrando un día, el 25, ¿verdad? Sino estamos celebrando el acontecimiento, el hecho. Nació el Salvador, Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y en la persona de Jesucristo vino para cumplir el propósito que aquí vemos. En Isaías 9, dice aquí, en primer lugar, una palabra de esperanza, porque nos dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin se llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Bueno, la Navidad es el nacimiento del Mesías. El Mesías significa el ungido, que es Cristo. Así es que Dios había prometido que vendría el Mesías para liberar a su pueblo de la opresión, del pecado y de la maldad. Y aquí lo describe con esta figura: no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Bueno, se estaba refiriendo por una parte a la nación de Israel. ¿Cómo se encontraba la nación de Israel? Aquí dice, en oscuridad y en angustia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Bueno, pues porque habían sido ellos avasallados por los babilonios debido a la misma desobediencia de ellos. Ahora, la figura de oscuridad representa, mis hermanos, desesperación en la gente, representa angustia y temor, ¿verdad? O sea, ¿cómo se encuentra mucha gente el día de hoy? Igual, en oscuridad. Ahora, es una oscuridad emocional, espiritual, mental, porque la gente está viviendo en angustia. Esa falta de luz en su camino, esa falta de luz en su corazón,
esa falta de discernimiento, ¿verdad? La llama también aquí la Biblia sombra de muerte. Verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte. ¿Se da cuenta? O sea, los que ya vivían, los que ya tenían como estilo de vida vivir bajo la sombra de muerte, que es una expresión muy fuerte, sombra de muerte, es alguien que está viviendo constantemente con miedo, con temor. ¿A qué va a suceder en un futuro? Si va a seguir viviendo. Hay gente que tiene esos temores y está luchando constantemente con una depresión. También podemos hablar de depresión y de desesperación, de una desesperanza. La gente cuando ve los problemas, las circunstancias alrededor, se apesadumbra y entra como en una oscuridad, ¿verdad? En una aflicción y en una angustia, y entra en una sombra de muerte. O sea, en donde dice, yo creo que no tengo salida, yo creo que no hay solución, ya mi vida familiar se acabó, etcétera, etcétera. Entran en una sombra de muerte. Así es que cuando vemos este capítulo, hermanos, pues es un capítulo de esperanza. ¿Para quiénes? Para los que pueden decir, Señor, no encuentro la luz, no encuentro el camino, veo todo nublado, en la mañana no tengo ganas de ir a trabajar o de ir a la escuela, los problemas me abruman, hay como una depresión constante. Bueno, dice el Señor, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Amén? ¿Lo cree? Bueno, ahora, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo va el Señor a alumbrar, como dice aquí en el versículo 2, con gran luz el pueblo que andaba en tinieblas? Ahora, las tinieblas también son un símbolo del pecado, ¿verdad? Porque el pecado trae la oscuridad a la vista espiritual. El pecado nubla nuestra visión de la vida, porque el pecado es engañoso, porque el pecado es atractivo, porque el pecado nos lleva a vivir una vida egoísta, despreocupada de los demás, solamente concentrados en nuestra propia problemática, pero así es el pecado. Entonces lo que Dios nos dice es la solución a tu pecado, a esa depresión, a esa sombra de muerte, ¿verdad? Esa desesperanza, es que venga la luz. Porque ¿qué es la oscuridad? Es ausencia de luz. Sencillo, ¿verdad? En un lugar oscuro llega la luz, se acaban las tinieblas. Amén. Así es. Nuestro corazón que estaba en angustia y en oscuridad y en sombra de muerte, cuando vemos esa gran luz, hermanos, desaparece la desesperanza, desaparece la angustia, desaparece el temor, ¿verdad? Y Dios dice, esto no durará para siempre porque viene gran luz. Ahora sí, ¿cuál es esa gran luz? ¿Verdad? Dice, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, esta luz, pues no es una luz que usted invente, no es una luz que un ser humano nos pueda proveer, no. Esta luz es una luz celestial. Ahora, ya hablando en un sentido figurado, esta luz proviene de parte de Cristo Jesús. Él es la luz del mundo. Aparte en Isaías, busque 2 Corintios 4, por favor, y vámonos rapidito a ver algunos textos paralelos sobre qué significa la luz. Bueno, el ser humano vive con un velo en sus ojos porque Satanás lo ha engañado, y el ser humano no tiene una conciencia en sí de su maldad a la luz de la gloria de la palabra de Dios. Por eso para el ser humano lo malo es bueno y lo bueno es malo, porque no ha llegado esa luz que ilumine su entendimiento y su conciencia. Pero ahora, ¿cuál es esta luz? Ya dijimos, es Cristo Jesús. 2 Corintios 4, vamos a leer por favor, en el versículo 4. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios, ahora con minúscula, aquí está Dios, el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, así es. El Dios de este siglo cegó, observe, cegó el entendimiento. Así es que el asunto es el entendimiento, dice aquí, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema de esas tinieblas y de esa oscuridad? ¿Cómo se soluciona? Pues no es con un consejero, no es con un psicólogo, no es con un psiquiatra, no es con un filósofo, no es con una educación intelectual, porque esta es una tiniebla espiritual que solamente puede ser disipada por la luz del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Por las buenas noticias de Dios. Entonces, cuando escuchamos las buenas noticias de Dios, ¿verdad? a nuestro entendimiento se le quita ese velo y dice, para que
resplandezca la luz del Evangelio, porque el Evangelio es una luz que resplandece. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando usted conoce a Cristo, usted comienza a ver la gloria de Cristo. ¿Qué es la gloria de Cristo? El resplandor de Cristo. ¿Qué es el resplandor de Cristo? Su carácter perfecto, sus atributos únicos. Esa es la gloria de Cristo. Es decir, gracias, en Cristo Jesús nosotros podemos ver la grandeza de Dios Padre y de cómo Él quita de nosotros ese velo que teníamos en nuestros ojos. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, ¿sino a quién? Sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor. Hermanos, hay creyentes que tienen miedo de predicar, ¿y saben qué? Porque ellos piensan que se están predicando a sí mismos. No, usted cuando comparte el Evangelio y predica de Cristo, usted no se está predicando a sí mismo, usted predica a Cristo. Por eso muchos tienen temores, que no sé qué voy a decir, es que olvídese, usted no va a hablar de usted. Usted va a hablar de la gloria de Cristo, de sus atributos, como vimos hace 2 semanas, de sus excelencias, de sus virtudes, de su carácter. Ahorita vamos a repasar algunas solamente. Eso es lo que tenemos que compartirle a la gente, para que cuando la gente vea el resplandor de Cristo, ¿quién es Cristo? Entonces, y por el Espíritu del Señor que toca el corazón y su mente, entonces ese velo se ha quitado y puedan entender de veras quién es Cristo Jesús. Y salgan de las tinieblas en las cuales estaban envueltos, en las tinieblas que representa el reino de Satanás, y salgan ahora, o sean traídos al reino de Cristo, al reino de la luz. Dice aquí en el verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ahora aquí está hablando de Génesis 1:1. Bueno, Génesis 1, cuando dice que todo estaba vacío y estaba en oscuridad, y cuando habla Dios y dice Dios, sea la luz, ¿verdad? Y entonces la luz viene al universo, ¿sí? Pero también es una forma de decir, cuando Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios es el que resplandece en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo vemos a Dios? Cuando vemos a Cristo, el rostro de Cristo. Ahora, ¿qué significa ver el rostro de Cristo? Es ver su carácter, su persona. ¿Dónde ve usted el rostro de Cristo? En los evangelios. Ahí está, ¿verdad? La vida de Cristo Jesús. Entonces, número 1, Jesús, ¿verdad? Hablando de qué significa la Navidad. Bueno, significa que Jesús ha resplandecido con su vida, con su obra y con su mensaje en nuestros corazones. Jesús es la luz. Eso es la Navidad. Ahora, mis hermanos, la Navidad, por favor, no es alcohol, no es bailes, no es destrampe. No, ahora el mundo festeja de manera equivocada y lamentable así la Navidad, lamentablemente. Ve usted ahorita los centros comerciales y ve los alterones de botellas de vino, de cerveza y la botana, ¿verdad? Porque para el mundo ese es su concepto de Navidad, es destrampe, es pecado, es goza la carne. Pero la Navidad es todo lo contrario, hermanos, es abrir nuestros ojos y entender, no necesito, ¿verdad?, de tal o cual cosa para ser feliz, porque Cristo es mi felicidad, porque Él ahora me ha hecho entender que no necesito de tal o cual cosa para sentirme tranquilo, para convivir bien con los demás. No, hermanos, lo que necesitamos es entender y creer el amor de Cristo que ilumina nuestro caminar, luz que alumbra. Número 2, regresamos a Isaías 9:4, por favor. Y dice aquí que, Isaías 9:4, porque tú quebraste, a ver antes, verso 3, Isaías 9:3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Entonces, habla de alegría. Tú aumentaste la alegría y se alegrarán delante de ti como se alegran en tiempo de la cosecha. En segundo lugar, mis hermanos, Jesús no solamente es la luz y resplandece, sino que Jesús trae gozo a la vida. Dice, se alegrarán. Entonces,
Una persona que dice conocer a Dios debe de ahora de entender que Dios trae alegría, gozo. No por las circunstancias, independientemente de las circunstancias, Dios trae gozo a la vida de la gente que se acerca a Él. ¿Por qué? Dice en Isaías 61:10, ahí mismo en ese libro, Isaías 61:10. Dice aquí, en gran manera me gozaré. ¿En quién? No dice en mi aguinaldo, ¿verdad? Me gozaré en Jehová. Digo, qué bueno si alguien tiene esa bendición, está bien, pero dice aquí, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará, no dice en la copa y en el licor, sino en mi Dios, ¿verdad? Porque me vistió Dios con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Por qué el creyente entonces es una persona gozosa? Porque ella entiende que esa vida de pasada, ¿verdad? De ataduras, de ira, de rencores, de lo que sea, esa vestidura de harapos, esa mortaja, ¿verdad? Fue quitada y Dios nos vistió con su manto de justicia. Lo que hemos visto en otras ocasiones es, Cristo tomó nuestro lugar, se hizo pecado por nosotros. No que Él pecó, sino que Él asumió el pecado en su vida misma, ¿verdad? Para llevar la ira de Dios sobre Él. Y Cristo nos viste con su justicia perfecta, de tal manera que ahora usted, si ya está en Cristo, usted ya ha sido aceptado por Cristo para siempre. Porque ya está vestido de Cristo, está vestido con la justicia de Cristo. Usted ahora como creyente no tiene que andar haciendo cosas para ganarse la aceptación de Dios, no. Su desempeño tampoco le incrementa el amor de Dios hacia usted tampoco. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. A veces los creyentes piensan, bueno, esta semana me porté bien, Dios me amó más. No, está equivocado. Independientemente de cómo se haya portado, Dios le sigue amando igual, punto. De tal manera amó ya en tiempo pasado y es un amor completo. Ahora, eso no significa que descuidemos nuestra salvación, sino por gratitud procuramos vivir en santidad y en obediencia, pero no para ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios ya lo tenemos cuando Él nos viste con la justicia de Cristo. ¿Me explico? ¿O no? Bueno, yo espero que sí. Y por eso hay el gozo. Señor, ya me has dado la salvación, me has dado el perdón, me has dado la aceptación, me has dado la limpieza, me has reconciliado contigo, me has dado la vida eterna en Cristo. Señor, gracias. Gracias, Dios. Ya los problemas y dificultades son parte de mi entrenamiento, pero no tengo que verlas no tengo que ver un error como el fin de mi vida. No, es un error. Aprenda de ese error y ya, y siga al Señor, confiando en su amor, confiando en su providencia, confiando en su soberanía, en que Él está en control de todas las circunstancias. Entonces eso nos lleva a acrecentar nuestro amor y nuestra confianza en el Mesías. Amén. Esa es la Navidad, mis hermanos. Y número 3, Jesús quiebra el yugo del quiebra ese pesado yugo, Isaías 9:4. Isaías 9:4, porque tú quebraste su pesado yugo. Tú quebraste su pesado yugo. ¿Sabe? La vida cristiana, mis hermanos, no es en sí una carga que, ay, qué difícil. Si usted ve la vida cristiana así, se ha convertido en un fariseo bautista. ¿Sabe cómo vivían los fariseos? Ellos vivían no por amor a Dios, ellos vivían en base a reglas. Y tenían cientos de reglas para toda la vida. Y se quebrantaban una regla, pues venía la culpa, venía esa sensación de nunca poder agradar a Dios. Pero el fariseo tenía una justicia externa, pero no interna. ¿En qué consiste la justicia interna? Que usted vive la vida cristiana de adentro, porque comenzando en el interior, porque Cristo vive en nosotros. A veces, y la justicia externa muchas veces es la situación de apariencia, pero por dentro está uno seco a veces, ¿verdad? Bueno, eso es lo que Dios no quiere. Él dice que Él quebrantó el pesado yugo. ¿Cuál es ese pesado yugo? Es el pecado, ¿verdad? Es la religiosidad inclusive, pero Él es nuestro libertador y Él ha roto y ha quebrado ese pesado yugo del pecado para que seamos libres, para hacer la voluntad de Dios en Cristo. Así es que ahora, ¿por qué Jesús es la luz y ha resplandecido? ¿Por qué Jesús trae gozo a la vida? ¿Y por qué Jesús ha quebrantado ese pesado yugo? ¿Por qué? Y aquí viene verso 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Ahí está. Entonces, Señor,
¿cómo es posible que estas bendiciones vengan a mi vida? No es por tus obras, no es porque lo merezcas. Es porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. A propósito, en esa frase nos habla de dos aspectos de Cristo Jesús. Un niño nos es nacido. ¿Habla de qué? De su nacimiento. Aquí está la Navidad. Y luego dice, y un hijo nos es dado. ¿A qué se refiere? A Cristo ya como adulto. Su vida, su obra y su mensaje. Entonces, el nacimiento, porque un niño nos es nacido. ¿Qué significa el nacimiento de Cristo? Que Dios se encarnó. ¿Qué significa la Navidad? Significa que Dios se acercó al hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. Observe, Dios se acercó. La Navidad significa que Dios buscó al hombre, aun cuando estábamos, mis hermanos, de rebeldes y de duros y amando el pecado y muertos en nuestros pecados, aún así en esa condición, Dios buscó al hombre a través de Cristo Jesús. No a través de un judaísmo, no a través de una religión, no a través de una iglesia, sino a través de una persona, la persona divina de Cristo Jesús. La Navidad significa que Dios nos amó primero a nosotros, no nosotros primero a Dios. Él nos amó. Nuestro amor a Dios es el resultado de que Él ya nos amó. Y cuando usted sabe que Dios le ha amado, usted entonces dice, Señor, no entiendo la plenitud de tu amor, pero muchas gracias. Y entonces usted le devuelve en un amor agradecido ese mismo amor al Señor, sin que nadie le presione, sin que nadie le empuje, sin que nadie le imponga reglas, porque el amor es una elección, es una decisión libre. Por eso Dios no nos hizo robots. Él pudo habernos programado para que lo amásemos automáticamente como una computadora. Pero dígame usted, ¿qué caso tiene? Que cuando se prende su computadora, inmediatamente aparezca la frase, te amo, dueño. ¿Qué? ¿Y eso qué? Qué diferente a que su hijo le diga, papá, te amo. ¿Verdad? Entonces, por eso Dios no nos programó. Dios, en ese sentido, Dios nos dio libre albedrío para que pudiéramos amarlo de corazón, voluntariamente. Entonces, la Navidad significa que Dios tuvo la iniciativa y nos buscó hasta encontrarnos, como la oveja perdida, como la moneda perdida. Dios nos buscó hasta encontrarnos. Por eso usted ahora conoce a Cristo, porque, hermanos, si no fuera por la perseverancia del amor de Dios, usted y yo estaríamos ahorita bien hundidos en el pecado y en la maldad, y ni cuenta nos hubiéramos dado. ¿Cómo ve? ¿No es grande el amor de Dios? ¿Qué merecimos para que Dios pagara el precio de enviar a su Hijo, de sufrir por nosotros y de ir a la cruz del Calvario y derramar su sangre y permitir ser abofeteado, insultado y avergonzado en una cruz? ¿Por qué lo hizo Dios? Por pura gracia. Porque no había nada bueno en nosotros. Un hijo nos es dado, dice aquí en Isaías 9:6. Y eso significa, hace una referencia a la vida perfecta de Cristo, a su obra, a sus milagros misericordiosos y al mensaje que Él dejó en los evangelios. Un hijo nos es dado. El Salvador vino para morir por nosotros. Ahora, y un día este Salvador, dice aquí Isaías 9:6, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Es decir, un día Él tendrá el gobierno en todo este mundo. En el milenio, Cristo gobernará de manera perfecta aquí. Y luego, mis hermanos, en la eternidad, Él reinará en todo el universo. Observen en el verso 7, dice aquí, lo dilatado de su imperio. Habla del reino de Cristo. Y la paz no tendrán límite. Es decir, que el reino de Cristo, después del milenio, se expandirá por todo el universo. Pero ahora con esta gran diferencia y esta gran bendición, que habrá paz y justicia. Ahorita aquí en nuestro planeta, pues es lo que menos hay, ¿verdad? Ni paz ni justicia. Lamentablemente se quebrantan todos los días, comenzando por nosotros mismos, ¿verdad? Que no tenemos paz, ni estamos en paz y a veces estamos nada más fastidiando a los demás, ¿no? Pues ¿cuál paz? ¿Cuál justicia? Queremos que se nos haga justicia, pero muchas veces somos injustos con otros, ¿verdad? Entonces, pero un día eso se terminará, mis hermanos, gracias a Dios, cuando Cristo comience a gobernar, dice, lo dilatado de su imperio. Entonces, imagínense que en un futuro estaremos en la presencia de Dios, en su reino glorioso, diferente, reinando con Él, eternamente. Bueno, y ahora, en el versículo 6, pasa a describir algunas características de Cristo Jesús.
Y dice aquí, y se llamará su nombre, ¿cómo se le llamará? ¿Ah? Admirable consejero, así es. Ahora aquí comenzamos a ver o a continuar observando la gloria de Cristo. ¿Qué es la gloria de Cristo? Sus atributos. ¿Y qué significa esto? Número uno, Cristo es un admirable consejero. Ahora, es una referencia a que Él gobernará en el milenio y el universo como un excelente y un maravilloso consejero. Ahora, usted sabe que para gobernar, por ejemplo, un presidente, un gobernador, él necesita su cuerpo de asesores, ¿verdad?, que le aconsejen, especialistas sobre diversas áreas. Y él necesita rodearse de buenos consejeros para tomar decisiones sabias en la nación. Ahora, en este caso, solamente que en este caso, Cristo no necesitará de consejeros, porque Él es el consejero admirable. Él, en su sabiduría, siempre sabrá en un futuro cómo se va a desarrollar su gobierno perfecto. Él es admirable consejero. Ahora, ¿por qué? Busque Colosenses 2:2, por favor. Y a veces, mis hermanos, nosotros andamos buscando la sabiduría del mundo, que es una sabiduría limitada y muchas veces chueca, pero cuando entendemos que la fuente de la sabiduría es Cristo mismo, ¿verdad? Entonces buscamos a Cristo, el admirable consejero. ¿Por qué? Porque Él es sabio por excelencia. Colosenses 2:2 dice aquí entonces la Escritura, Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué?, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos? En Cristo. Así es que, si usted quiere ser una persona sabia en su vida cotidiana, pues busque a Cristo, ¿verdad? Empápese de la vida de Cristo, empápese de sus enseñanzas, empápese de su doctrina. Eso le dará discernimiento para tomar decisiones sabias, porque todos los tesoros de la sabiduría están en Cristo, no están aparte de Cristo, están en Cristo. Él es sabio y Él nos dijo que cualquiera que viene a Él, busque Mateo 7:24, por favor, cualquiera que viene a Él y escucha sus palabras y las hace, ahí está la clave de la sabiduría, Mateo 7:24. Ahora, mis hermanos, pues qué mejor consejero que Cristo mismo para guiarnos todos los días y en todos los ámbitos de la existencia, Mateo 7:24 dice aquí Jesús al terminar el sermón del monte: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, o sea, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Aquí está el asunto. Entonces, ¿cómo adquiero yo esa sabiduría? Tengo que venir en primer lugar a Cristo, en segundo lugar, oír sus enseñanzas y en tercer lugar, aplicarlas. Así está el asunto, hermanos. Repito, ven a Cristo, escucha sus enseñanzas y aplícalas. Esa es la clave para vivir una vida sabia. Y nos dice Cristo: le compararé, quien hace esto, a una persona sabia, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y él dice más adelante: pero aquel que no viene a mí, desecha mis palabras y no las hace, dice, le compararé a un hombre necio e insensato, el cual construyó su casa sobre cimiento de arena. Vino una tempestad y deshizo esa casa. ¿Por qué? Porque no tenía cimientos. Es decir, Cristo es el cimiento de la vida. Sus enseñanzas son el cimiento de la vida para ser sabios. Si usted va con la sabiduría de Cristo, nada ni nadie le detendrá. A pesar de que hay oposición, usted vencerá porque vence con la sabiduría de Cristo, porque nadie ha podido contra Dios. Y hasta el día de hoy, Pero si usted se siente más inteligente que Dios, y usted dice, pues es que esto dice la Biblia, pero a mí me parece, o yo siento, se le está quemando los circuitos ya por ahí, ¿verdad? Por favor, no tiene sentido. Mejor con un corazón humilde venga al Señor Jesucristo, y dígale: aquí está mi vida, Señor, vengo a tus enseñanzas y las aplico, las creo por fe. Entonces, Jesús sabe todas las cosas, Él conoce todo, y necesitamos de su sabiduría. Ahora, seguimos, aquí hay mucho material, pero ya se está yendo el tiempo. Isaías 9:6 dice también que Él se llamará su nombre admirable consejero. Luego, Dios fuerte, Dios fuerte. Entonces Jesucristo es Dios con D mayúscula, Dios fuerte.
No es un Dios chiquito como predican los testigos sin Jehová y los mormones, ¿verdad? No, es Dios fuerte. Dios fuerte. Si Jesucristo fuera un Dios chiquito, un Dios menor, seríamos idólatras. Y no, como cristianos tenemos un solo Dios, un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no tres dioses. Ahora, esto es un misterio que no lo podemos entender aquí a plenitud, así es y lo reconozco. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué se dan de topes contra la pared? Muchos disque sabios y estudiosos de la Biblia, porque ellos quieren entender a Dios y yo les digo, no lo va a entender nunca, porque Dios es un ser finito y usted y yo somos finitos, tan, ya. Y ni en la eternidad, cuando estemos a Dios, ni lo vamos a poder entender tampoco en su plenitud, porque Él seguirá siendo infinito y nosotros seguiremos siendo finitos. Explique la Trinidad, ¿no? La enseña la Biblia, sí, y hay muchos pasajes que nos hablan de un Dios trino, que es eterno inclusive, a saber, nosotros miramos todo desde la perspectiva muy humana, ¿verdad? Porque estamos limitados nosotros en tiempo, en el espacio, así es la materia, pero Dios no, Él es infinito, Él vive en otra dimensión, para Él el tiempo no existe, Él es eterno, Él es eterno. Usted y yo tenemos un pasado, un presente y un futuro, Dios vive en un eterno presente, Dios fuerte. Ahora, busque Marcos 5:19, ¿y esto qué tiene que ver con nuestra vida? Bueno, la Navidad otra vez significa que Dios está con nosotros, el Dios Todopoderoso, para cambiar la vida del ser humano y transformarla en lo que debe de ser. Marcos 5:19, aquí nos encontramos con un endemoniado, ¿verdad? No voy a leer obviamente todo el pasaje, pero este hombre tenía un espíritu inmundo, una legión, pero nadie había podido contra este endemoniado, que lo trataban de agarrar entre varios y a todos los botaba. Tenía una fuerza sobrenatural, sí, porque es una fuerza demoníaca. Satanás también tiene poder, él tiene poder para hacer milagros engañosos, sí, él tiene poder para hacer manifestaciones sobrenaturales, sí, mis hermanos. Por eso hay gente que dice, pues yo fui a tal o cual lugar y tuve una experiencia muy rara y la sentí. Pues sí, pero tu experiencia ¿de quién es? ¿Es bíblica o es del enemigo? El enemigo también tiene poder para hacer que la gente tenga una serie de sensaciones o que tenga visiones, ¿verdad? O que sienta un escalofrío, o que sienta un fuego por adentro y puedes sentir mil cosas. El asunto no es tu experiencia, el asunto es tu experiencia es bíblica. Esa es la gran diferencia. No interpretemos la Biblia a la luz de nuestra experiencia, ese es un error. Tenemos que interpretar mi experiencia a la luz de la Biblia, porque la Biblia es la que me va a decir entonces, pues sí, mira, tuviste una experiencia, pero no es bíblica. O fue emocional, psicológica, o el enemigo estuvo detrás de esa experiencia. Bueno, este era el caso de este endemoniado que tenía una fuerza sobrenatural, nadie podía contra él. Pero cuando es confrontado con Jesús, Jesús expulsa ese demonio y después el hombre recupera la sensatez. Tiene una influencia demoníaca, sí. Pero con Jesús nadie puede. Entonces cuando Jesús expulsa ese demonio, este personaje queda tranquilo y queda en paz y estaba tan feliz y tan gozoso. Vean el versículo 18, Marcos 5:18. Al entrar él en la barca, el que había, o sea Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Quien es cambiado por Jesús, ahora anhela estar con Jesús, porque ya encontró la vida, la verdad, ya encontró aquello que le puede traer un cambio auténtico y profundo. Cuando uno conoce verdaderamente a Jesús, mis hermanos, no lo dejamos por nada, por nada. Ahora, a veces tendremos ciertas etapas de caer, de debilidad, de tentar, pero son etapas que se superan. Cuando usted, como vimos el domingo pasado, usted entiende que Cristo es el gran tesoro y la perla de gran precio, usted dice, lo dejo todo por Cristo. ¿Será por esto que muchas personas que se dicen cristianas caen tan fácilmente porque no han conocido a Jesús de veras? Por eso cualquier viento de doctrina y cualquier tentación y cualquier problema, ¡brum!,
los aparta y los vemos aquí hasta la próxima Navidad, como algunos de ustedes comprenderán. ¿Qué pasó? El endemoniado dice: Señor, déjame estar contigo, por favor. No quiero nada con las tinieblas, no quiero nada con una vida, nada cuerda. Señor, quiero estar contigo. Y la rogaba. Y dice Jesús en el verso 19, pero Jesús no se lo permitió. Ahora él tenía sus planes. ¿Cuáles eran sus planes? Ahí mismo nos dice. ¿Por qué no le permitió Jesús que fuera de su equipo de 12 discípulos? Dice ahí, no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es lo que es el creyente, ha experimentado la misericordia. A veces, hermanos, estamos como que muy infladitos a veces los seres humanos, y yo me merezco esto, y Señor, yo soy tu preferido, Señor, ¿por qué no me has bendecido como acá? No merece nada. Dios no nos debe nada, mis hermanos, nada. Nosotros le debemos todo a Él. Por eso, cualquier bendición que venga de lo alto, Padre, gracias. En lugar de estarme comparando con las bendiciones del vecino o del pariente y estar con la envidia, ¿qué? Si Dios quiso bendecir a esta persona de tal manera, pues qué bueno, es su misericordia. Y si Dios a mí me bendijo de otra forma, gracias Dios, no me debes nada. Y cuenta cuán grandes cosas y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Si Dios no hubiera tenido misericordia de usted y de mí, hermanos, iríamos ahorita derechito al infierno, punto. Pero Él ha sido misericordioso. Y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ahora vea el versículo 20. Aquí está la actitud de alguien que se ha convertido auténticamente a Cristo. ¿Y qué dice? Y se fue. Ahora no se fue con rencor y, ay Señor, me rechazaste. No, espérate. Hay discriminación. No. Y se fue y comenzó a publicar él en Decápolis, ¿qué? Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermanos, esta es la vida cristiana. Cada día experimentamos muchísimas bendiciones. Ahora, a veces nuestro testimonio es, pues sí, yo recuerdo hace 20 años que, sí hermano, pero este año, ¿qué bendiciones tuviste del Señor? Pues yo tuve hace 20 nada más. Este año, ¿qué cosas grandes ha hecho Dios contigo el día de hoy, este año, este mes? Bueno, así debiésemos de estar actualizados con el Señor. Y no tiene que ser tampoco una situación extraordinaria. Los pequeños detalles de la vida son las grandes bendiciones de Dios. ¿Sabe usted eso? El poder respirar. ¿Cuánto le cuesta respirar? Nada, es un don de Dios. ¿Qué queremos más que el poder respirar? Los latidos de su corazón. Cada latido es una muestra de la misericordia de Dios para que sigamos vivos. Cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Los pequeños detalles. Ahora, ya hay cosas grandes también, amén. Poder tomar un vaso con agua. Hubiera sido mejor Pepsi-Cola, hermanos, o Coca-Cola, pero bueno, está bien. No es cierto. Son bendiciones que Dios nos da. Dios fuerte, su poder transformador. Busque el Salmo 54:4. Este Dios poderoso es nuestro ayudador. Por favor, Salmo 54:4. He aquí, dice el salmista, Dios es el que me ayuda. Amén. ¿Puede usted decir eso? Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Lo cree? Bueno, entonces, porque Él es Dios fuerte, Él es Dios todopoderoso. Y Salmo 143:10. Para hacer su voluntad contamos con la fortaleza de Dios, como dice aquí el rey David en este Salmo 143:10. Y dice: enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hasta el hacer la voluntad de Dios, Dios nos dice: yo te ayudo, te ofrezco mi fuerza para que hagas mi voluntad. Mis hermanos, Dios fuerte, Jesucristo, admirable consejero, Jesucristo, Dios fuerte. Seguimos en Isaías 9:6, ya vamos a concluir. Jesucristo le llama aquí Padre eterno. Qué interesante. Se le llamará Padre eterno. Ahora,
¿Qué significa esto? En la traducción original, Padre eterno no significa que Jesucristo sea el Padre, cuidado. No, la Trinidad tiene su identidad bien definida. Dios Padre no es Dios Hijo, no es el Hijo, ni tampoco es el Espíritu Santo. Aquí viene el misterio de la Trinidad. Dios Padre es Padre, Dios Hijo es el Hijo, y Dios Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Ahora, cuando aquí dice que se le llamará Padre eterno, no está diciendo que Jesucristo es el Padre, no. Lo que significa aquí es que Jesucristo es, ahora aquí viene algo interesante, Él es Padre de la eternidad. En otras palabras, Jesucristo es origen de la eternidad. Aquí le va otra frase, Jesucristo es poseedor de la eternidad. Y otra más, que Jesucristo vive por siempre, que Él ha sido eterno. O sea, Él nunca ha tenido un principio. Jesucristo, al igual que el Padre y que el Espíritu Santo, han existido desde siempre y por siempre y por siempre. El Dios eterno, Dios trino. Entonces Jesucristo es eterno. Entonces, cuando vamos a la Biblia, hermanos, nos vamos dando cuenta cómo de esas doctrinas erradas pues van cayendo por su propio peso. Los testigos de Jehová dicen, no, Jesucristo tuvo un inicio. Los mormones dicen, Jesucristo tuvo un inicio. No, aquí estamos viendo, Él es eterno. Fuente de la eternidad. Es otra frase que se podría traducir como Padre eterno, fuente de la eternidad. ¿Por qué? Porque la Trinidad es eterna. Ahora, Colosenses 1:17 dice aquí que Jesucristo es antes de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Dos cosas significa. Colosenses 1:17. Y Él, hablando de Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa? Que Él es eterno, antes de todas las cosas, pero también significa que Él es el primer lugar. Antes que cualquier cosa, mis hermanos, tenemos siempre que encomendarnos a Cristo y darle a Él el primer lugar. Señor, aquí hay una decisión, dime qué hago, por favor. Instrúyeme, dirígeme. Nos estamos encomendando a Él porque Él es ante todas las cosas. Entonces, otra prueba de su eternidad. Ahora, también, ¿qué más? Juan 5:24, al hablar de la eternidad, bueno, pues que cuando muramos, ¿verdad? Nuestro espíritu y nuestra alma o van al infierno eternamente o van al cielo eternamente. Depende de si Jesucristo vivió en nuestra vida. Juan 5:24, dice aquí la Escritura. A ver, Juan, estoy aquí en Mateo con razón. Juan 5:24. Ok. Dice aquí. Os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene que vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, con Cristo tenemos la vida eterna y un día le serviremos por toda la eternidad en ese reino que no tendrá fin. Y para concluir, Isaías 9:6 dice que también se le llamará príncipe de paz. Estamos hablando, hermanos, de la gloria de Cristo, ¿se están dando cuenta? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno o fuente de la eternidad, y ahora otro atributo más de su gloria, príncipe de paz, príncipe de paz. Ahora, qué importante es la paz para un ser humano, que vea lo siguiente, Isaías 57, ya que estamos ahí, Isaías 57:20. La gente, cuando tiene algún padecimiento, algún dolor, y no solamente físico, sino dolores del alma, dolores mentales, dolores relacionales, y la gente no puede tranquilizar ese dolor, busca una serie de anestésicos para calmar su dolor emocional. ¿Por qué cree que mucha gente se va al alcohol, se va a las drogas, se va al sexo, se va a las distracciones, se va a la pornografía? Porque hay un dolor que no ha podido sanar. Entonces busca de alguna manera estar tranquilo o en paz. O un acontecimiento que tuvo en su pasado, alguien abusó de esa persona, alguien durante años le estuvo sobajando, entonces la gente se siente quebrantada, falta paz, ¿verdad? Ahora Isaías 57:20, pero los impíos, o sea, la gente sin Dios, son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan ¿qué? Cieno y lodo. Entonces, gente que todo el tiempo está ofendiendo y burlándose de los demás y diciéndoles apodos
insultando, agrediendo, o se está arrojando cieno y lodo. ¿Quién hace esto? Dice los impíos, los que no tienen temor de Dios. ¿Por qué? Verso 21, porque no hay paz. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, una persona que no está en paz siempre va a estar echando pleito a los demás. Siempre. Porque no está en paz. ¿Verdad? Porque le da envidia que otros estén en paz. Como alguien dice, hay un dicho, ¿verdad? Una persona herida hiere a los demás. Una persona que fue agredida, pues comienza también a agredir a los demás. Porque no hay paz. Pero dice Dios, no vas a poder tener paz mientras no me tengas en tu vida. Así te llenes de la droga que quieras, ¿verdad? Y andes ahí viajando y alucinando, no hay paz. Pasa tu pasón, ¿verdad? Y regresas a tu realidad dolorosa. No hay paz para ti. ¿Por qué, Señor? Por tu pecado. Ahora te das cuenta por qué estás siempre arrojando cieno y lodo, porque siempre estás maldiciendo y la vida y es lo peor. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente, en tus pensamientos? Ahora aquí viene el asunto. Jesucristo, príncipe de paz. Él puede cambiar ese cieno y ese lodo en agua cristalina. Él dijo, de su interior fluirán, ¿qué? Ríos de agua viva. Aquí está el príncipe de paz. Ahora, Juan 14, 27, Jesús antes de ir a la cruz nos prometió su paz. Así es que la paz no es algo que usted va a comprar ni a obtener. La paz es un regalo de Cristo. No es algo que usted, oye, véndeme 1 kilo de paz, ¿verdad? ¿Cómo le haces para estar en paz? Bueno, Juan 14, 27, él aquí dijo, la paz os dejo, mi paz, ¿qué? ¿Os vendo? No, os la doy. Entonces la paz es un regalo de Cristo, una promesa. Y él dice, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, deja de estar afanoso, deja de estar con miedos. Aquí te doy mi paz. Ahora, hay 3 tipos de paz. Número 1, la paz espiritual, que es la paz con Dios. Romanos 5.1, ya con eso concluyo, esos 2 versículos más. Romanos 5.1, primer tipo de paz es la paz, y es la primera paz que necesitamos, mis hermanos. Si en esta paz, las otras 2 clases de paz no es posible. Romanos 5.1 dice aquí, justificados, o sea, perdonados, lavados por la sangre de Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la paz con Dios no me la gano por mis méritos, por portarme bien, por mi buen desempeño, no. La paz de Dios es un regalo que Él me da cuando yo creo en Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. O sea, ahora mi Señor, ya no estoy en enemistad contigo. La Biblia nos dice que toda persona sin Cristo está en enemistad con Dios. Somos enemigos de Dios porque lo hemos ofendido. Por eso estamos en enemistad con Dios, por eso no estamos en paz con Dios y por eso estamos arrojando lodo y cieno. Pero cuando venimos al Señor, le pedimos perdón y confiamos en que Cristo murió en la cruz del Calvario, entonces estamos en paz con Dios. Y ahora podemos tener esa relación con Dios cada día. Paz con Dios. Cuando tenemos la paz con Dios, podemos tener la segunda clase de paz, que es la paz de Dios. Busque en Colosenses 3.15. Colosenses 3.15. Dice aquí la escritura, y la paz de Dios, observe que ya no es la paz con Dios, sino es la paz de Dios. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. O sea, que ya sea tu estilo de vida, contar con la paz de Dios. Es esa paz emocional, mis hermanos. La paz emocional gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Así es que la paz emocional es el resultado de la paz con Dios. Tenemos la paz de Dios, que es un sentido de bienestar y de orden. Y la paz de Dios dice, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y finalmente, la paz que a veces es la paz más difícil, la paz con los demás. Es la paz relacional. Romanos 12.8. Si estoy en paz con Dios, tengo ahora la paz de Dios, entonces me voy a llevar mejor con los que están a mi alrededor, ¿verdad? Comenzando en casa.
Romanos 12:18, dice aquí, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué? Estad en paz. ¿Con quiénes? Con todos los hombres. Ahora, dice en cuanto es posible. Pablo nos está advirtiendo, habrá algunas ocasiones en que hay gente que es tan conflictiva, pues que por más que le busques, no va a ser posible. Dice, pero tú no te preocupes. Tú procura estar en paz con el resto de la gente, en cuanto sea posible. Procura estar en paz con tus vecinos, procura estar en paz con tus compañeros de trabajo, procura estar en paz con los hermanos de la iglesia, procura estar en paz con tu familia. Amén. Jesucristo, príncipe de paz. ¿Conoce usted a este Cristo? Bueno, hermanos, esta es la Navidad y el Evangelio. Esta es la Navidad y el Evangelio. Concluyo. Si estamos conociendo a este Jesucristo maravilloso, ahora, mis hermanos, lo menos que podemos hacer es compartir a este Jesucristo maravilloso. Amén. Entonces, no se enreden en polémicas, comparte el Evangelio, comparta a Cristo y dígales, Él es la solución al problema de tu corazón, a tu pecado y a lo que tienes dentro, Cristo.